puede tener otra concepción de lo que es la que Muy bien, vamos a empezar, ¿no? Con una pequeña introducción, ¿no? Con un pequeño exordio. Y vamos a comenzar, ¿no? Dándonos cuenta, ¿no? Que nos dice que con la agotadora comodidad de la vida moderna, el conjunto de las reglas que daban consistencia a la vida se han disgregado. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ir viendo cuáles serían esas reglas, ¿no? Que daban consistencia a la vida, ¿no? Y que hoy en día, pues, se han disgregado. Entonces, principalmente, ¿no? Diremos que estas reglas pues no determinaban el comportamiento, nuestro comportamiento en las relaciones sociales, ¿no? Y también en las relaciones de convivencia. Hay que tener presente también, ¿no? Que los límites pues son los que nos ayudan a establecer, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Y lo que uno debe hacer y hasta dónde lo puede hacer. Entonces hoy en la modernidad, como dice, estas reglas se han disgregado. ¿Y cuáles serían estas reglas? ¿No? Primeramente, pues de la conducta, del comportamiento, ¿no? También de nuestro comportamiento moral, con nuestro comportamiento también, ¿no? De acuerdo a las relaciones que entablamos con las diferentes personas. ¿No? Pero hoy en día, pues esto se ha dejado de lado. Si nosotros damos cuenta, hoy en día vivimos en una sociedad en que todo vale, ¿no? Si es que tiene sentido y me hace sentir bien a mí, pues eso es lo que vale, ¿no? Y caso contrario, si está fuera de mis esquemas, pues eso no tiene importancia. Y cuando pues a nosotros nos hablan de reglas, nos hablan de costumbres, ¿no? Nos hablan de cosas que nos ayudan a nosotros a crecer, pues lo vimos como algo que es del pasado, como algo, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con nuestra cultura. ¿No? Y la mayor parte, ¿no? De las fatigas que imponía el mundo cósmico han desaparecido. ¿Qué nos referimos con esto, ¿no? Del mundo cósmico, ¿no? Principalmente las ciencias, ¿no? Las ciencias naturales, ¿no? El descubrimiento del hombre, ¿no? Que se interesaba por saber qué es lo que atesoraba el universo, ¿no? Entonces, todo eso poco a poco, ¿no? Hoy en la modernidad nosotros ya no nos interrogamos por eso, hemos dejado de lado, ya que hoy encontramos todo ya resuelto, ¿no? Si nosotros necesitamos algo, alguna información, vamos al internet y ahí pues encontramos cualquier definición, ¿no? Y nos evita la fatiga de nosotros, pues de interesarnos en el comportamiento del mundo, ¿no? Y qué es lo que el mundo nos quiere comunicar a cada uno de nosotros. ¿No? Y también con esto pues ha desaparecido, ¿no? La creatividad de la personalidad y principalmente poner énfasis en esto, ¿no? En el esfuerzo de la creatividad de la personalidad. ¿Y por qué decimos, no, que ha desaparecido este esfuerzo? Porque nosotros ahora somos cómodos, ¿no? Y solamente hacemos lo que ya está prefabricado. Queremos adoptar nosotros personalidades ajenas a la nuestra, personalidades que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y así poco a poco vamos perdiendo lo que es la originalidad y también el compromiso. ¿No? Principalmente la originalidad, ¿por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por los clichés sociales, ¿no? Por lo que me ofrece hoy en día el mundo, ¿no? Si veo un artista, ¿no? Una cierta personalidad de un artista o de un actor de televisión, nosotros queremos adoptar esa personalidad, ¿no? En una clase decían, ¿no? Nosotros vivimos dentro de un mundo digital, ¿no? Y lo que nosotros vemos en redes sociales, lo queremos hacer, ¿no? Si nosotros vemos que alguien se bota de un segundo piso, nosotros también. Si nosotros vemos que dentro de las redes sociales hay alguien extravagante, ¿no? Algún artista extravagante, nosotros también queremos adoptar esa personalidad. Y por tanto, nosotros hemos perdido la originalidad. Ya no somos originales, sino nos hemos conformado con ser copias. Y tengamos en cuenta que Dios nos ha creado originales, ¿no? E irrepetibles, ¿no? Y con esto, pues el hombre ha perdido la capacidad del asombro, ¿no? La capacidad de interrogarse de las cosas que suceden alrededor, la capacidad de preguntarse del porqué de las cosas, ¿no? Que a nosotros nos ayudan a investigar y nos ayudan a adentrarnos un poco más acerca de la realidad y de la existencia de cada uno de nosotros. ¿No? La frontera entre el mal, ¿no? El bien y el mal se ha borrado, ¿no? La división reina por todas partes, ¿no? Y vamos a citar una frase, ¿no? De Alexis Carrel, que es un investigador, ¿no? También premio Nobel de la Medicina, y nos dirá, ¿no? Poca observación y mucho razonamiento llevan al error. Mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad. ¿Y a qué se refiere, no, Carrel, con esta frase, ¿no? De la poca observación y el mucho razonamiento? Al momento de decir, ¿no? La palabra razonamiento, lo que él quiere decir y lo que él está tratando de hacernos llegar es que nosotros nos hemos dejado llevar por las ideologías, ¿no? Por un pensamiento ya prefabricado, ¿no? Que este pensamiento nos lleva al error.
Como decía anteriormente, hemos perdido la originalidad y solamente nos dejamos arrastrar por la corriente mediática, ¿no? Y hemos perdido la capacidad de observar. Muchas veces nosotros vemos las cosas, pero no las observamos detenidamente. No vemos, ¿no?, cuál es el trasfondo que esto nos lleva. Y pongamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vemos una película nosotros y muchas veces solo la vemos por ver. No vemos el trasfondo y el mensaje que esta película quiere transmitirnos. La música, lo mismo. En la música nosotros vemos, ¿no?, que la persona proyecta lo que tiene dentro de sí, ¿no? Proyecta sus sentimientos, proyecta sus emociones, ¿no? Y si nosotros vemos o escuchamos las canciones de hoy en día, no tienen sentido, ¿no? Dicen cosas muchas veces obscenas, cosas que van fuera, ¿no?, de contexto, ¿no? Y nosotros lo escuchamos, ¿no? Pero muchas veces solamente nos detenemos a escuchar, pero no nos ponemos a analizar qué trasfondo tiene eso. Y nosotros nos dejamos llevar por esa corriente mediática, por lo que el mundo nos está proyectando. Y así nosotros no caminamos en el error, ¿no? Pero si nosotros nos detuviéramos a observar, ¿no?, a ver los acontecimientos, pues llegaríamos a la verdad. No, San Agustín, ¿no?, nos dirá también una frase similar a lo que dice Carrel, ¿no? Dice, yo investigo para saber algo, no para pensarlo. Entonces nosotros la investigación, ¿no?, es para llegar a conocer el hecho, ¿no?, a saber qué es lo que tiene de trasfondo, pero no para pensarlo es igual, ¿no? Dentro de las ideologías, ¿no?, que hoy en día están azotando y están destruyendo, ¿no?, nuestra sociedad. No, el hombre sano quiere saber cómo son los hechos. Solo sabiendo cómo son y solo entonces puede también pensarlos. Entonces aquí está la clave para entender la frase de San Agustín, ¿no? Que el hombre quiere saber cómo son los hechos, cómo se dieron estos hechos, ¿no? Sabiendo en qué lugar, en qué espacio se dan, pues nosotros podremos dar un juicio, ¿no? Y podremos razonar y llegar a una conclusión, pero una conclusión que le he sacado yo, más no que se me ha dado. Entonces, con esto vamos a comenzar. Y vamos a comenzar, ¿no?, con la experiencia religiosa. Principalmente vamos a ver la palabra etimológica, ¿no?, de lo que significa religión, ¿no? O religiones, que a su vez procede del verbo religar. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y el vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. ¿No? Entonces, así la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión puede entenderse de este modo, como la acción y el efecto de volver a ligar a Dios a los seres humanos. Recordemos que cada uno de nosotros, por naturaleza, está inscrito dentro de nuestra antropología, que somos seres religiosos, ¿no? Y eso le ha llevado al hombre a buscar lo trascendente, ¿no? Por eso somos religiosos, porque el hombre busca siempre algo que está sobre nosotros, ¿no? Algo trascendiente, algo que le trasciende al hombre. Y eso es lo que lo que le ha llevado, ¿no? Y le ha movido al hombre a buscar un principio, ¿no? Por eso se formulan también, ¿no?, las primeras religiones dentro del mundo, ¿no?, que se las ha agrupado hoy en día en la actualidad en 5 grandes religiones. No, tenemos la religión del judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo y el hinduismo. Cada una de estas religiones llevan al hombre a encontrarse con el trascendente, ¿no? Llegan al hombre a encontrarse con un ser supremo que da sentido a nuestra vida. No tenemos 3 religiones, digamos, monoteístas con un solo Dios, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, y pues un politeísta que es el budismo y el hinduismo. Y bueno, de estas 5 religiones pues se han disgregado un montón, ¿no?, de religiones más, ¿no?, de confesiones, ¿no?, perdón, religiosas. Entonces vamos a ver, ¿no?, qué es lo que se refiere. No, vamos a ver qué es lo que se requiere con religión, ¿no? Perdón. ¿Qué es la religión, no? La religión es la que nosotros nos lleva. En clases. Sí, Por favor, que pues si pudieran apagar el micrófono, ya le apago.
Entonces, ¿qué es la religión, no? La religión es la que me llega a buscar, ¿no? Como decía, al trascendente, ¿no? A Dios, ¿no? ¿Qué incluye esta búsqueda? Pues, ¿no? Incluye creencias, costumbres, tradiciones, ritos, ¿no? Y experiencias individuales. Eso es lo que se contiene, ¿no? Dentro de la religión. Las creencias, las costumbres, las tradiciones, los ritos y las experiencias individuales. No debe incluir también un modo de conducta, un sistema intelectual y un sistema de sentimientos. ¿No? Un modo de conducta, pues conocemos como la moral, ¿no? La moral que nosotros tenemos, ¿no? Las buenas costumbres, ¿no? Un sistema intelectual, pues tenemos la teología que se encarga, ¿no? Del estudio de Dios. Y también un sistema de sentimientos que es porque lo podríamos nosotros traducir como la liturgia que nosotros tenemos, ¿no? Esta religión mueve al hombre principalmente a dar culto a Dios, ¿no? A temer a Dios y a meditar sobre lo divino. Eso es lo que nos mueve la religión, ¿no? A dar un culto a Dios, a temer a Dios y a meditar sobre lo divino, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fenómeno, no, es la experiencia religiosa? Pues principalmente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno que pertenece principalmente al ser humano. Entonces, no podemos tratarlo como cualquier fenómeno, ¿no? Como nos pone como un meteorológico o también o un fenómeno geológico, sino que es un, ¿no? Un fenómeno que se refiere principalmente a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo proceder? Puesto que se trata de un fenómeno que sucede en mí, ¿no? O sea, dentro de mi interior, que interesa a mi conciencia, ¿no? A mi yo como persona, es sobre mí mismo, sobre lo que debo reflexionar. Me es necesario una averiguación sobre mí mismo, una indagación existencial. Entonces, aquí viene, ¿no? La experiencia que se da dentro de uno. La experiencia no la puedo adquirir, ¿no? De alguien más. Yo no puedo tener una experiencia alienable, ¿no? De un pensamiento ajeno a mí. Nadie puede hacer esa labor por mí, sino que es únicamente mía. Solamente yo puedo hacer, ¿no? La experiencia, ¿no? Y solamente yo puedo reflexionar sobre esa experiencia, ¿no? Ya que me lleva a averiguar sobre mí mismo, ¿no? Principalmente, ¿quién soy yo? ¿A dónde camino? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Entonces, esa experiencia es la que a mí me llega a buscar unas respuestas, ¿no? Pero mías, ¿no? No puedo dar que otro, ¿no? Dé la respuesta por mí, ¿no? No sería, ¿no? Loable, ¿no? Que otra persona me defina cómo soy yo o qué fenómeno estoy viviendo yo, ¿no? O qué fenómeno es esta experiencia de lo religioso, ¿no? La opción del otro, ¿no? Vendría a suplantar un trabajo que me compete a mí, ¿no? E inevitablemente, pues, me llevaría, ¿no? A una opinión alienable, ¿no? Entonces, no sería yo original, ¿no? Sino que adoptaría un criterio ajeno que da otra persona sobre mí, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos, sino que nosotros queremos dar una respuesta de quién soy, pero que salga desde mi interior. Una vez que yo he hecho una introspección dentro de mí, ¿no? Sacaré, ¿no? Una imagen mía, ¿no? No la imagen que los demás proyectan sobre mí, ¿no? Y esta experiencia, ¿no? Implica también una evaluación, ¿no? Evitar alienarse en lo que los otros dicen, no exime de la necesidad de dar un juicio sobre lo que se ha encontrado en uno mismo en el curso de la observación. Sin una capacidad de valoración, en efecto, el hombre no puede tener ninguna experiencia. Entonces, si nosotros no damos una valoración, no emitimos un juicio de lo que hemos observado en nosotros, no podríamos hablar de experiencia, ¿no? Y tengamos en cuenta que la palabra experiencia, pues, no significa exclusivamente probar, ¿no? El hombre, digamos, experimentado no es el que más ha probado, ¿no? O el que más ha acumulado experiencias, ¿no? El que ha, como dice, ¿no? No es el que coge todo y lo mete en una misma bolsa, sino que la experiencia, ¿no? Sí coincide con la palabra probar, ¿no? Pero este probar tiene que emitir un juicio, ¿no? Sobre lo que he probado. Por ejemplo, ¿no? Un niño, ¿no? Que la mamá le dice, no metas el dedo en el enchufe. ¿Por qué?
porque te puede coger la corriente. Y el niño, pues como es travieso, sigue metiendo la mano en el enchufe hasta que le coge la corriente. Entonces este niño, una vez que experimenta lo que es la corriente eléctrica, emite un juicio y dice, no, no puedo meter los dedos, ¿no? en este enchufe. ¿Por qué? Porque me causa un daño a mí. O la experiencia del fuego, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos saber qué es el fuego, prendemos una vela, ¿no? Y vemos una llama, ¿no? Como una lengua que de color amarillo. Y si nosotros metemos la mano, ¿qué pasa? Nos quema. Entonces, nosotros emitimos el juicio de que, ¿no? El fuego quema y causa daño. Entonces, ahí sí podremos hablar de experiencia. Ahora nosotros en el tema de lo religioso, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro de la pastoral juvenil, dentro de los grupos juveniles, no podemos hablar de muchas experiencias, ¿no? Y podemos decir, no, es que yo fui a la jornada de la juvenil en Quito, en Ambato, y he estado en todos los lugares que se han celebrado las jornadas. O he ido tal vez a la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Pero ¿qué experiencia, no? ¿Qué juicio he emitido acerca de eso? O si no, la otra experiencia, ¿no? He tenido un encuentro con el Señor, he tenido un encuentro con Dios. Pero ¿a qué me lleva esto, no? ¿Cómo fue ese encuentro, no? ¿Qué sentido le da a mi vida ese encuentro? Ahí sí hablamos de una experiencia religiosa, porque hemos tenido un contacto con lo trascendente, ¿no? Un contacto con Dios, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a la experiencia es entender una cosa, descubrir su sentido. La experiencia implica la inteligencia del sentido de las cosas. Todo juicio exige un criterio en base a la cual se realiza. Entonces, ahora nosotros, ¿no? Cuando ya descubrimos el sentido de la cosa, ¿no? Vemos, ¿no? Emitimos el juicio, ¿no? Y el criterio que nosotros tenemos de esto. Ahora, ¿esto a qué me lleva, no? O esto, o sea, o qué enseñanza he sacado de tal o de cual experiencia, ¿no? O de lo que yo he probado. ¿No? Con la experiencia religiosa también es necesario preguntarse, después de haber desarrollado la observación, ¿qué criterio adoptar para juzgar lo que se ha encontrado en el curso de esa reflexión sobre nosotros mismos? La experiencia de Dios. ¿Cómo ha cambiado esa experiencia de Dios dentro de mi corazón? ¿Cómo me ha transformado la vida a mí? ¿No? ¿Qué aportaciones tiene? ¿No? ¿Qué beneficios ha provocado en mí esa experiencia, ese encuentro con lo sagrado, ese encuentro con lo trascendente? ¿No? ¿Cómo ha afectado mi vida? ¿Soy otra persona? He cambiado mi forma de pensar, he cambiado mi forma de ver las cosas, de ver a las demás personas, he cambiado mi forma tal vez de juzgar a las personas, o cómo me ha ayudado esa experiencia dentro de mí. ¿No? Esta consiste en tomar conciencia de una relación pensada, querida, probada y comprometida en la vida. Entonces ahora esta experiencia me lleva a tomar conciencia, ¿no? De una relación. ¿Una relación con quién? Pues con Dios, ¿no? Una relación pensada, ¿no? Porque esta experiencia me ha llevado a pensar. Querida porque yo la he abrazado, ¿no? Yo la he acogido. Probada porque he visto que esto le hace bien a mi vida. Incomprometida en la vida, ¿no? A cambiar mi vida, a dar un giro a mi vida, ¿no? Entonces, la experiencia religiosa es el conocimiento de esta respuesta a la llamada. ¿Y a qué llamada nos estamos refiriendo? Pues a la vocación, ¿no? A la llamada a la vida a la que Dios me ha llamado. El descubrimiento de la presencia divina hasta el punto que nos hace entrar en ella y en consecuencia en el conocimiento de la unificación del ser y de la vida bajo la acción de Dios. Entonces, una vez que nosotros no hemos probado la presencia de Dios en nuestra vida, hoy en día, no, muchos tal vez de nosotros nos hemos contagiado del COVID, ¿no? De esta pandemia que estamos. Y si no, pues hemos sufrido muchas veces alguna enfermedad, ¿no? Y ahí o hemos también perdido a un ser querido, o hemos sufrido el divorcio de nuestros padres, la pérdida de un hermano, de una hermana, ¿no? Diferentes circunstancias que nos pone la vida.
Y a través de estas circunstancias nosotros hemos querido encontrarnos con la presencia de Dios. Hemos querido nosotros no darle sentido a lo que estamos pasando. ¿Y dónde le hemos encontrado? Pues siempre bajo la acción de Dios, ¿no? Bajo la llamada de Dios, ¿no? Dar una respuesta a esa llamada, ¿no? Que Dios nos ha hecho a la vida. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues desde la experiencia. Ahora, ¿no? Una vez que hemos hablado de la experiencia religiosa, pues vamos a hablar acerca de la experiencia cristiana, ¿no? Entonces, ¿no? Principalmente, ¿no? La experiencia religiosa, como decíamos, es fundamento de la experiencia cristiana. No podemos hablar nosotros de una experiencia cristiana si no hablamos de una experiencia religiosa. Como decíamos, ¿no? La experiencia religiosa es la que me lleva a mí a tener un contacto con lo trascendente, ¿no? A preguntarme de que hay algo más grande, ¿no? Fuera de mí. Y una vez que nosotros hemos tenido ese contacto con lo trascendente, ¿no? Ese contacto con Dios, hemos hecho la experiencia con Dios, ahora le damos un segundo paso que es a la experiencia cristiana, ¿no? Toda experiencia cristiana está fundada sobre una realidad antecedente, que es la experiencia religiosa. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿por qué hemos sido movidos para, ¿no? A entrar a pertenecer a un grupo juvenil, ¿no? ¿O qué nos ha movido a nosotros a trabajar con los jóvenes? Tal vez es el primer impacto que hemos tenido, ¿no? De ese encuentro cercano con Dios primeramente, que ha cambiado mi vida, que he visto que le ha dado un giro positivo a mi vida, ¿no? Y por ende, ¿no? Entonces doy el siguiente paso. Una vez que ya he hecho la experiencia de lo religioso, ¿no? Ahora sí voy a tener una experiencia cristiana, ¿no? Y al decirnos experiencia cristiana, pues la palabra mismo lo dice, ¿no? Es una experiencia con Cristo, es un encuentro que voy a tener con la persona de Cristo. Y tengamos en cuenta, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Que Dios es un ser, ¿no? Es alguien, no es algo, es alguien, ¿no? Y por ser alguien puedo tener un encuentro. Lo que diferencia a nuestra religión cristiana de las demás religiones es que nuestro Dios es un Dios cercano, ¿no? Y es Dios quien sale al encuentro del hombre, ¿no? En cambio, vuelta en las otras religiones vemos que el hombre tiene que hacer un esfuerzo por encontrar a Dios, no tiene que hacer diferentes méritos, ¿no? Por decirlo así, para encontrarse con Dios. En cambio, nosotros no, en cambio nosotros vemos que Dios es el que sale al encuentro. Como dice el Papa Francisco, Dios siempre nos primerea, ¿no? Dios siempre está primero, ¿no? Entonces, no, sin embargo, la experiencia religiosa, por su parte, no recibe solamente un valor, ¿no? ¿No? Por ejemplo, lo sagrado, lo absoluto, ¿no? Sino que se presenta como un contacto con el ser divino, ¿no? El viviente. Como decía, es que nosotros hemos tenido una relación íntima con Dios, ¿no? Con el ser divino, que nosotros pues lo traducimos con Dios, ¿no? Que sabemos perfectamente. Entonces, no solamente, ¿no? La experiencia nos ha dado ese valor, sino que nos ayuda a tener ese contacto, ¿no? Y ahí sí, pues nosotros podríamos hablar de una auténtica experiencia. Lo primero que es necesario afirmar es que en el cristianismo contamos con un enorme compendio de experiencias de Dios. Y estas pues son las Sagradas Escrituras y toda la tradición de la iglesia, ¿no? Es una suma de relatos, de biografías, ¿no? También de memorias, de experiencias, ¿no? Que forjan, ¿no? De un modo, ¿no? Y nos ayudan a nosotros a buscar a Dios, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? La experiencia la encontramos plasmada en la Sagrada Escritura. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos cómo el hombre, ¿no? Se esfuerza por tener esa relación con Dios. Se esfuerza por estar bien con Dios, ¿no? Cumple sus mandamientos, ¿no? Tiene presente la promesa del Señor, ¿no? ¿Y cuál es esa promesa? Pues principalmente, ¿no? La tierra, principalmente, ¿no? Es la descendencia, que es lo principal dentro, ¿no? De las promesas del Antiguo Testamento. Y vemos cómo el hombre ha ido forjando esas experiencias religiosas, ¿no? En el transcurso del Antiguo Testamento, cómo el hombre se encontraba, ¿no? Con lo divino.
¿no? Y entonces eso es lo que a nosotros nos ilumina hoy en día para tener ese encuentro con Dios, ¿no? Con las justas no le cogió la llanta de atrás. Te digo, le cogía la llanta de atrás y con los Entonces, ¿no? No, en los relatos evangélicos, no, perdón. Entonces, como decíamos, ¿no? Dios nos primerea, ¿no? Dios sale a nuestro encuentro. Y como decíamos, ¿no? Encontramos plasmado dentro de las Sagradas Escrituras todas esas experiencias, ¿no? El meollo, ¿no? El centro de la experiencia cristiana tiene que ver, pues, con Jesús de Nazaret, ¿no? El que fue reconocido como Mesías y luego fue crucificado. Pero no termina ahí, porque sus testigos, cuya vida se transformó radicalmente, afirman que Dios lo ha resucitado. Ahora nosotros creemos en la resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hubo un grupo de personas que hicieron la experiencia del resucitado, ¿no? Y por eso esa experiencia no la pueden transmitir a nosotros, ¿no? Entonces, la experiencia cristiana principalmente es con el encuentro con Jesús, el encuentro con ese Jesús, ¿no? Que padeció por nosotros, fue muerto y principalmente resucitó, ¿no? Esta experiencia pues se realiza a través de un encuentro con la persona de Jesús, ¿no? Vivido en medio de las realidades humanas, muy encarnadamente, pero a la vez muy personalizadamente. Entonces Jesús vivió, ¿no? Es un ser, es digamos una persona, ¿no? Que vivió en medio de nosotros, vivió las realidades humanas, ¿no? Entonces Él es un ser también un ser personal, que nosotros podemos tener un encuentro personal con Él. A eso es lo que nosotros vamos en este momento, ¿no? Después de que nosotros hemos tenido la experiencia religiosa, damos el siguiente paso, como les decía, el encuentro con la persona de Jesús. Ahora nosotros hemos tenido la experiencia, hemos hecho experiencia, ¿no? Ahora, ¿cómo yo transmito esa experiencia a los demás jóvenes? ¿Cómo yo pretendo que ellos también tengan esa experiencia que yo la he tenido? ¿No? Si nosotros no damos un juicio, ¿no? Si nosotros no evaluamos cómo fue nuestra experiencia, poco o nada podremos decir. No, poco o nada podremos transmitir a los demás. Por eso hoy en día vemos, ¿no? La gran crisis de los jóvenes dentro de los grupos juveniles. Hay grupos juveniles que ya vienen formados 10 años, 15 años, ¿no? Pero siguen los mismos de siempre. No se ha visto un cambio. ¿Será que tal vez no he impactado con mi testimonio de la experiencia de Cristo? ¿O a qué se debe que el grupo no crezca? O, peor aún, ese grupo deja de ser una comunidad juvenil y se convierte en un grupo social. No nos lleva al encuentro con Cristo, sino que nos lleva al encuentro, ¿no? Con otras personas, ¿no? Puede ser todo menos al encuentro con Cristo. ¿Para qué me reúno cada fin de semana con los jóvenes? ¿O qué sentido tiene hacer un encuentro con los jóvenes? ¿Estamos proyectando verdaderamente la experiencia de Cristo que ha transformado mi vida? ¿O solamente estamos en un grupo juvenil porque no queda más de otra? ¿O porque ya me acostumbré a estar rodeado de estos jóvenes que puedo mandarlos, ellos hacen lo que yo les pida? ¿Sí? ¿O por qué sigue en pie el grupo juvenil? O si no, hacemos actividades, yo qué sé, una comida, una salida al cine, un pequeño cumpleaños. Pero ¿qué sentido tiene hacer estas cosas? ¿Qué sentido aportan al enriquecimiento de la juventud? ¿Cómo puede hacer que se sientan atraídos por la persona de Jesús aquí? Muchas veces los grupos juveniles, ¿no? Se han convertido en grupos sociales, que ya no buscan, ya no tienen el deseo de tener una experiencia de Dios, sino solamente tienen un deseo de satisfacer los deseos mundanos, lo que a mí me satisface, lo que me hace sentir bien. Voy al grupo juvenil porque me siento bien, me siento acompañado, ¿no? Después del grupo voy por ahí con mis amigos, una jodita por aquí, una jodita por allá, pero no más. Entonces, ¿estamos siendo testimonios verdaderos de las experiencias de Cristo? O, como les decía, cuando nosotros asistimos a una jornada,
¿Qué experiencia les llego a transmitir al grupo juvenil? La experiencia de que me haya encontrado con Cristo en cada uno de esos jóvenes que asistieron. La experiencia de que me he encontrado con Cristo en el mensaje del Papa, en el mensaje de un obispo, de un sacerdote que me ha dado. ¿O voy a compartir las experiencias que he vivido mundanamente? ¿No? Entonces, el anhelo, ¿no? Y el deseo que nosotros tenemos que infundir el joven es a tener un encuentro verdadero con Cristo, ¿no? Y ese es el anhelo que todo ser humano debe de tener, ¿no? La aspiración a la unión con Dios, ¿no? Pero también se refiere al deseo que Dios tiene de unirse a su criatura, a la que Él ha creado por amor. Son deseos que se encuentran en la experiencia de Dios. Son dos libertades deseantes, amantes, que se dan cita en lo que los antiguos llamaban, ¿no? El desposorio del alma con Dios. Nuestras experiencias han movido al joven que yo tengo a mi cargo dentro de un grupo juvenil a unirse verdaderamente con Dios, a unirse verdaderamente con el trascendente, con lo que me ha movido a mí a decir, sí, yo quiero formar parte de este grupo juvenil. Mi alma ha anhelado ya unirse verdaderamente con Dios, o solamente nos hemos quedado en los meros sentimentalismos. No, el sentimentalismo está bien en un primer momento, cuando hablamos de la experiencia religiosa. Que tal vez yo lloré frente al Santísimo, que yo tal vez me conmocioné viendo una imagen de la Virgen María, ¿no? Que me dio ganas de cambiar el mundo, me dio ganas de cambiar mi vida viendo a un Cristo crucificado, escuché unas palabras del Papa Francisco que me llegaron al corazón, ¿no? Y quise darle un giro a mi vida, quise buscar a Cristo, quise encontrar a Cristo, ¿no? ¿Y cómo lo he encontrado? Pues con las prácticas piadosas, la visita al Santísimo, ¿no? Un rosario, he rezado mucho y he estado en oración, ¿no? Pero eso después de esa experiencia, después de ese sentimentalismo que muchas veces es pasajero, ya he puesto los pies sobre la tierra, ya he pisado la realidad, he sacado un criterio, ¿no? He sacado, como decíamos, ¿no? He sacado una valoración de esa experiencia o solamente me he quedado ahí, ¿no? El deseo que Dios nos pone en camino, ese deseo que Dios nos pone, pues es en ese camino, ¿no? De búsqueda, ¿no? Y a la vez nos ayuda a reconocer los medios para el encuentro con Él. Es cierto que finalmente la experiencia de Dios será un don, una gracia, pero justamente la intencionalidad que manifiesta el deseo hace que la persona o la comunidad generen las condiciones favorables, ¿no? Que favorezcan para dicho encuentro. Entonces ya hemos pasado del sentimentalismo, ¿no? De la emoción del momento. Estuve en un retiro y eso me llegó en el alma y quise cambiar. Ahora, la comunidad genera las condiciones favorables para ese encuentro. La comunidad me ayuda a mí a encontrarme verdaderamente con Cristo. El grupo juvenil, la comunidad juvenil me ayuda, me favorece, es un espacio favorable para encontrarme con Cristo. O al contrario, ¿no? En lugar de ser un lugar, el lugar donde yo me encuentre con Cristo, es un lugar en donde yo me decepciono de Cristo. Por el antitestimonio de los cuales nos encontramos al frente de dichos grupos juveniles. Entonces, las condiciones de la comunidad juvenil, del grupo juvenil que yo tengo, son las favorables para que se encuentren estos chicos con Cristo, ¿no? En los relatos evangélicos, la mirada de amor de Jesús se transforma en una palabra, que es una llamada a una novedad que se debe acoger, explotar y construir. A eso estamos llamados nosotros, a encontrarnos con la mirada de amor de Jesús. Como les decía, si nosotros vemos en los pasajes evangélicos, Jesús mira con amor a todas las personas. Mira con unos ojos de compasión a las demás personas. Les ayuda a transformar su vida, ¿no? El mensaje de Cristo, la novedad de Cristo es eso, que Él se acerca a los más pobres,
No, él no vino a anunciar el evangelio a la élite de ese tiempo. Él vino a dar esperanza a los pobres. Eso es lo que a nosotros nos caracteriza. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas condiciones favorables dentro de las comunidades para que haya ese encuentro? Mirar con amor a ese joven que se acerca a este grupo juvenil. Mirarlo como Cristo miró a las personas. ¿Sí? Llamar quiere decir, en primer lugar, despertar el deseo, mover a las personas de lo que las tiene bloqueadas o de las comodidades en las que descansan. Esa es la llamada, ¿no? Mover mis sentimientos, despertar en mí el deseo, ¿no? De tal vez dejar las comodidades, ¿no? Que no me favorecen a mí para mi desarrollo personal, para mi encuentro con Cristo. Llamar quiere decir hacer preguntas a las que no hay respuestas preconfeccionadas. Cuando nosotros hacemos experiencia de Cristo, ¿no? Hacemos preguntas, pero no hay respuestas, como les decía, ¿no? Como de ir a la farmacia y pedir una pastilla para el dolor de cabeza o para la gripe, sino que son las respuestas que nacen del mismo encuentro que nosotros tenemos. Y si nosotros decimos, ¿qué te motivó a ti para pertenecer a un grupo juvenil? ¿Qué fue lo que te motivó a ti para dar un sí a este llamado? Muchas veces no encontramos nosotros respuestas, solo están dentro de nuestro corazón, ¿no? Y que las damos, pero con el transcurso del tiempo, cuando ya las haya asimilado. Ahí doy una respuesta. Esto y no la prescripción de normas que se deben respetar, lo que estimula a las personas a ponerse en camino y encontrar la alegría del evangelio. Nosotros muchas veces no actuamos como los fariseos. Somos expertos en poner cargas a los demás. Cargas que muchas veces nosotros no somos capaces de llevar, pero sí les chantamos a los demás. Entonces nosotros, en lugar de poner normas, ¿no? En lugar de poner reglas, ¿no? Estimulemos a esa persona a que tenga el amor, ¿no? El deseo de ponerse en camino y encontrar la alegría del evangelio. Encontrar que el evangelio es el que ilumina su vida, ¿no? Encontrar que el evangelio es el que a nosotros nos ha movido a ponernos en camino y a encontrarnos con Cristo. Que el evangelio es ese camino que nos lleva a encontrarnos con la persona de Jesucristo, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? Cuando nosotros abrimos el evangelio, ¿no? ¿Qué encontramos? Un Jesús que siempre reciba y deja que se acerquen a Él. Porque el que me recibe, recibe al que me envió, nos dirá. Recibe a todos y a todos les cambia la vida. Quien se encuentra con Jesús en el camino, ¿no? En la casa o en el broquel del pozo, en el lago, en el monte o donde sea, se siente comprendido por Cristo, se siente comprendido por ese Jesús, querido, esperado, abrazado, perdonado, curado y sobre todo salvado, ¿no? Si los jóvenes pasan por alguna de estas experiencias a partir de los planes, programas y proyectos pastorales, seguramente tendrán memoria de lo experimentado. Sentirán deseo de experimentarlo nuevamente e intentarán hacerlo realidad en el camino de fe cotidiano. Si nosotros tenemos que ser como Cristo, como Jesús, ¿no? Como dice, ¿no? Que a todos abrazó, a todos los recibió, a nadie Él lo despreció. A nadie le dijo, no, tú no entras. Incluso, ¿no? A los que eran rechazados, ¿no? A los que según la ley judía eran los despreciados, lo que no valía, lo peor de lo peor, Cristo les dio la salvación. Entonces, si nosotros, ¿no? Dentro de nuestros grupos juveniles, no llegamos a que estas personas tengan la experiencia verdaderamente con Cristo, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a mantener estos grupos juveniles? Fácilmente llegan y se disuelven. Entonces, si a mí no me mueve el estar en un grupo juvenil, el encuentro con Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Y nosotros hemos perdido muchos jóvenes, tal vez porque tenemos cosas ambiguas que ya no se pueden aplicar hoy en día.
dentro de la pastoral juvenil, ¿no? Entonces, si estos programas, ¿no? Como dice, si estos proyectos pastorales, ¿no? No hacen venir a la memoria de los que estamos ya dentro del grupo juvenil, ¿no? El deseo de experimentar nuevamente lo que sintieron al principio del camino, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? El Dios del Evangelio casi pasa desapercibido, sin grandes alardes o protagonismos, por los mismos cauces de la vida, por los signos de crecimiento o de crisis. Día a día va iluminando, restaurando, completando, inspirando de una manera muy humilde, callada, cotidiana, con gran paciencia. Ese es el Dios que nosotros tenemos que evitar. No las grandes pompas, ¿no? No el protagonismo. No, el coordinador de un grupo, el asesor de un grupo, debe disminuir. No debe salir su protagonismo, no debe salir su persona, sino que debe brillar Cristo. Cristo tiene que estar en primer lugar, no el asesor juvenil. No, yo hago esto, yo hago el otro, pero ¿para qué? Para que me vean. No, una vez que comience a brillar la persona, Cristo desaparece totalmente. Y eso requiere de ¿no? De mucho autoconocimiento de nosotros mismos y de qué tan fuerte haya sido esa experiencia y ese impacto que hayamos tenido con Cristo. Pero hay ocasiones en la vida en que sentimos con una fuerza inmensa la presencia de Dios. Una presencia de Dios que nos hace combatir el registro de la vida, cambiar, perdón, el registro de la vida, que nos hace comprender aspectos nuevos de nosotros, de la vida hasta del mismo Dios, que no habíamos percibido antes. Son ocasiones en las que Dios toca el corazón, ¿no? La esperanza, ¿no? Del amor de Dios es una experiencia única y excepcional en referencia a todas las demás experiencias humanas. Entonces, si nosotros no nos hemos dejado tocar de la experiencia verdaderamente de Dios, ¿no? Y de Cristo, ¿no? Podremos nosotros dar a los demás esa experiencia, ya que si nosotros experimentamos una vez, no nos vamos a cansar de experimentar. Vamos a querer seguir experimentando y seguir teniendo ese encuentro con Cristo y descubriendo nuevas cosas de Cristo, ¿no? Entonces ahora, ¿no? En conclusión, pues tenemos, ¿no? La experiencia adquiere autoridad solo como experiencia reflexionada. La experiencia es más que meramente una vivencia. Entonces, si nosotros queremos descubrir a Cristo, ¿dónde lo descubrimos? ¿Lo descubrimos en una capilla? ¿Lo descubrimos en el Santísimo? ¿Lo descubrimos en los sacramentos? Pues sí, obviamente, pero principalmente lo descubrimos en la miseria del hombre. Si nosotros queremos que los jóvenes comiencen a enamorarse de Cristo, tenemos que hacer que toquen la realidad del hombre, ¿no? El tema de la experiencia y contándola con la realidad de los jóvenes, es necesario afirmar que es la transmisión de la fe. No basta la enseñanza de doctrinas, principios, morales o dogmas. La transmisión de la fe es una invitación al seguimiento y al compromiso cristiano que deben ir mucho más a fondo a través del mundo de los afectos y de la voluntad. De lo contrario, el anuncio permanece extrínseco a la vida, perdiendo su fuerza convocante y transformando el corazón humano. Entonces nosotros no tenemos que conformarnos solamente con enseñar las doctrinas. Está bien, sí, saber de doctrina, y es loable que nosotros nos preparemos dentro de la doctrina, de los principios morales y de los dogmas. Pero ahora, ¿cómo transmito eso a los jóvenes? ¿No? ¿Cómo les transmito? ¿Cómo les llego a tocar su vida? ¿Cómo hago que esto transforme su vida, transforme su corazón? ¿Sí? Si nosotros queremos trabajar, si nosotros queremos que el hombre tenga un encuentro verdaderamente con Cristo, tenemos que trabajar su corazón, ¿no? Esto es muy relevante en el mundo juvenil, que se mueve fuertemente desde la subjetividad y los afectos. Por ello, el acompañamiento en sus procesos de búsqueda debe abarcar el conjunto de la vida, ¿no? Conectándose con sus vivencias más profundas y ahí ayudando a descubrir el paso de Dios. El mayor servicio que hoy la iglesia puede prestar a los jóvenes es mostrarles el rostro de Jesús, encendiendo en ellos el anhelo de dar vida en su seguimiento. Ahora les pregunto, ¿no? Nosotros,
¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo acompañamos a los jóvenes? ¿Escuchamos a los jóvenes que están dentro de nuestros grupos juveniles? ¿Escuchamos sus problemas, escuchamos sus dificultades?